Saludos a todos los amigos. Vamos de inmediato y estamos, señores, en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, donde descansan los restos del Padre Ayala, una figura con una importancia capital para la historia de la República Dominicana y de manera particular para la historia de San Cristóbal. Tenemos con nosotros a nuestro historiador, el profesor Eugenio Galán, y él nos va a hablar en extenso sobre la vida y la obra del Padre Ayala. Bueno, aquí seguimos. Entonces aquí tenemos entonces la imagen de Eugenio, del Padre Ayala. ¿Quién fue Ayala, Eugenio? Póngase aquí de frente. Fundador de San Cristóbal. ¿Qué pasó con el Padre Ayala? Ayala es el primer párroco que tuvo San Cristóbal una vez que fue elevada a común del departamento Osama o departamento de Santo Domingo. Pues antes de San Cristóbal una simple villa que tenía poca importancia, pero durante la ocupación haitiana pues alcanzó la categoría de común y el Padre Ayala fue su primer párroco. Entonces el papel que desempeñó el Padre Ayala en pro de elevar la categoría de San Cristóbal en términos jurídicos, pues naturalmente que es de singular importancia y en consecuencia pues le debemos mucho naturalmente a los aportes que él hizo, independientemente que él fuera pro español, como lo eran muchos dominicanos y estuvo posterior a favor de la anexión, pero eran tiempos en que uno tiene que contextualizar y la gente estaba o de un lado o de otro. Pero realmente San Cristóbal está, el desarrollo de San Cristóbal y la historia de San Cristóbal está muy conectada al Padre Ayala. Reconocer el papel que hizo es responsabilidad de nosotros, los san cristobalenses, y dar a conocer su obra. De tal modo que sí, creo que hay que dar a conocer y trabajar sobre eso y en esa actividad, pues ni modo. Entonces el Padre Ayala nació en La Vega, aquí veo aquí. Sí, era una simple sección o paraje, Soto, La Vega, cuando el Padre Ayala nació, 1789, que fue el año en que se estalló la Revolución Francesa, coincidencialmente, y vivió 90 años. 90 años. Vivió 90 años. Pero entonces, la mayor parte de su vida fue aquí en San Cristóbal hasta su muerte, pues aquí precisamente descansan los restos del Padre Ayala en este templo. Y me dice que el Padre Ayala estudió, se hizo sacerdote, o sea que sí, fue con muchas dificultades, porque en ocasiones tuvo que hasta esconderse, incluso siendo adolescente, esconderse de las autoridades haitianas para que no vayan a enviarlo, habrá Dios, a Haití o expulsarlo, porque era naturalmente anti-haitiano totalmente, pro-español. Entonces su carrera fue interrumpida en diferentes ocasiones y cuando él se ordenó ya tenía una edad un poquito avanzada, precisamente por las dificultades para poder estudiar. Yo estaba mirando que el Padre Ayala también tuvo una participación, se trasladó también a Vallaguana, fue él el creador también del Cristo Redentor, yo creo que se llama ya. Cristo de Vallaguana. De Vallaguana también. Él construyó esa iglesia. Así ya. Es. Y de hecho los reconocimientos que tiene en términos religiosos Vallaguana, que antes era parte de lo que era San Cristóbal y de la provincia cuando fue creada en el 1932 por Trujillo, también se le debe al Padre Ayala. O sea que está muy conectado el Padre Ayala también con la religiosidad de Vallaguana. Bueno, entonces el Padre Ayala también participó activamente en el Congreso de los Constituyentes. Yo creo que es fundamental. Sí. O sea, y vamos a imaginarnos en esa época, 1844, que solamente había esto. Él era que recibió a todos los constituyentes. De los 33 diputados o congresistas o concejales, como le queramos llamar, representantes, que se reunieron acá en San Cristóbal, precisamente hasta donde parte de la historia dice que en el patiecito que está al lado, que le llamamos Parque del Bajo, había una casona, que ahí se reunieron. Obviamente él representaba a San Cristóbal, el único diputado por San Cristóbal. Sí. Como era una villa de mucha población, pues no tenía población para tener más de un representante. Y obviamente pudiéramos decir de algún modo que él fue como el anfitrión, porque recibió en su pueblo a los restantes
congresistas para votar la primera constitución dominicana. Y estuvo muy claro en su posición de favorecer la igualdad, el respeto, la justicia social, sin discriminación, como lo había pensado el fundador de la República, Juan Pablo Duarte. Y que como Ayala era de los pocos intelectuales de esa época, claro, también, que le dio valor a la Claro, Constitución. porque obviamente para ese tiempo no todos los congresistas tenían academia. Sabían leer y escribir, todo, pero muy pocos tenían academia. El padre Ayala era de los que tenía, porque obviamente para ser sacerdote católico hay que estudiar, hay que conocer mucho de filosofía y de ciencia, ¿no? Entonces, obviamente que su aporte fue importante. Y nosotros tenemos que reconocer al padre Ayala. Yo creo como que deberíamos darle más importancia del que se le da el profesor. Correcto. Más que una calle que es merecida, que lleve su nombre, pero debemos reconocer en su justa dimensión realmente los aportes que hizo. Entiendo, dentro del contexto pueden aparecer disidencias, opiniones que quieran quizás... Circunstancias del momento también. Pero hay que contextualizar, de hecho, es una situación bien difícil, ¿no? La que está viviendo el país, con recientemente que se ha abolido la esclavitud y todas esas cosas. Al salir del gobierno haitiano, pues lo más prudente era que mucha gente entendiera que sin el apoyo de una potencia, esto no hubiese podido permanecer libre e independiente. De tal modo que no es para satanizar ni a Ayala ni a ningún otro que en cualquier momento tuviese opinión parecida, como el caso de Máximo Gómez Báez, que apoyó la anexión. Y después se dio cuenta que tuvo el lado equivocado, pues se fue a Cuba y se reivindicó. Entonces, más que cómo comienza una persona, lo importante es cómo termine. El padre Ayala hizo muchas cosas que están acá, aquí está San Cristóbal, ¿no? Y también me dicen que el padre Ayala como que fue de lo que también como que señalizó, hizo la urbanización de ese momento de San Cristóbal, los planos de esa época. Hay informaciones que dicen que por lo menos participó activamente, como en lo que iba a ser la estructura, ¿no? Para levantar a San Cristóbal, porque el terreno de San Cristóbal todavía se puede observar, era bastante irregular, una zona de colina, de cañada, de arroyuelos, que hoy prácticamente la gente no lo ve porque todo está lleno de edificios y con calles y cosas, pero es de mucha, incluso por el medio politécnico yo le pasaba una cañada grande. Si tú puedes observar al lado de Monterreal, un solar que está vacío, en el Parque Radamés por ahí, tú te puedes dar cuenta dónde estaba el fondo del suelo, lo que hoy está bien levantado, frente a la casa curial de los padres jesuitas. Entonces, de hecho, tuvo una participación activa en ese diseño para levantar el casco urbano del municipio de San Cristóbal. Bueno, y entonces invitar a la gente que venga a San Cristóbal. Aquí fue la iglesia que él construyó, el padre Ayala, y donde se supone que mucha gente aquí, este era el centro del movimiento, de toda la sociedad de San Cristóbal, ¿no es la que sí? Sí, este templo dejó de tener actividad a partir del terremoto de 1949, que fue quien lo destruyó considerablemente, y fue a partir de que algunas vecinas de la esposa de Trujillo le pidieron que interviniera con su esposo para que le hiciera una iglesia a San Cristóbal de otra categoría y condiciones, que es la iglesia de Nuestra Señora de la Consolación. Que es nuestra... Producto del deterioro que tuvo esta en ese entonces. Que la consideramos la Capilla Sixtina del Caribe. La Sixtina del Caribe, correctamente. Entonces, hay una historia realmente bien interesante y bien bonita que la gente debe conocer. Y se reparó de los deterioros que sufrió en el terremoto. Y luego el ciclón David volvió de nuevo y le provocó serios daños, que entonces con el gobierno de Antonio Guzmán Fernández se restauró, que es lo que estamos viendo hasta el día de hoy. La estructura en términos físicos prácticamente conserva la originalidad. De esa época. Tiene mucha influencia franco-haitiana, sobre todo en el techo. Franco-haitiana. Sí. O sea que a veces nosotros hablamos un poquito de lo haitiano y todo eso, pero en esa época fue que se hicieron esas construcciones, y esto es fruto de eso también, del legado de Haití. Recuerda, William, que el gobierno haitiano quería desarraigar todo lo que simbolizara o representara a España, incluyendo el idioma incluso, quiso eliminarlo. Entonces, obviamente no iba a permitir una construcción en su dominio que representara arquitectónicamente la cultura hispánica. Entonces, por ende,
tiene diferencias con otras construcciones que se hicieron conforme a la cultura o la influencia cultural hispánica en este país. Esta tiene influencia franco-haitiana. Franco-haitiana. Esta iglesia, Corazón de Jesús. Sí, Corazón. Eugenio, también me fijo también, qué interesante, en esa época se tomaba en cuenta de que los restos se usaba la iglesia y se ponían aquí los... Sí, ¿Cómo es ese proceso? Mira, desde muy atrás los templos funcionaron como mausoleos, cementerios, o como queramos decirle, para la familia prominente de los pueblos, no solamente de República Dominicana, eso viene de Europa, obviamente. Entonces, todavía hasta esa fecha, donde los cementerios seculares no estaban así tan comunes, y además eran muy acabalizados, donde obviamente, como hasta el día de hoy, el más pobre que muere a un cementerio que se lleva. Antes incluso era hasta en los patios de la casa, en el huerto, en el conuquito, que enterraban a la gente. Pero para evitar problemas de salud, contaminación, ese tipo de cosas, pues entonces se fueron haciendo los cementerios para que la gente, los difuntos, fueran todos a un solo lugar, donde no haya peligro de que una familia pueda tener un muerto y que hasta los perros, yo qué sé, los cerdos puedan desenterrarlo en un patio y provocar eso un problema de salud. Pero para distinguir a los municipios que por alguna razón, por términos económicos, por cuestiones científicas o religiosas, habían hecho muchas cosas por sus pueblos, entonces se decidía sepultarlo en los templos, donde iban a descansar naturalmente bajo un reposo distinto, donde la gente lo iba a recordar con frecuencia para que no se pierda la memoria, porque van a estar viniendo a la iglesia todos los domingos o cada vez que les sea posible, y van a estar viendo, ¿verdad?, las lápidas, los nombres de ellos, para que no se pierda la historia, porque fácilmente lo llaman un cementerio cualquiera por ahí, donde no se daba cemento ni siquiera para poner una tarja, una lámina con las inscripciones, eran quizás en la madera. ¿Qué podía pasar en poco tiempo? Que hasta se perdía el lugar de donde estaban los restos de personas importantes. Entonces de ahí es que es la cultura de sepultarlo en los templos, que en los tiempos de Cristo por allá eran catacumbas, pero también exclusiva para personas que se destacaban por alguna acción. Entonces aquí veo que tenemos entonces la tumba de... Vamos a movernos. Aquí está entonces de Jesús Padre Ayala. Sí. Aquí, veo que está aquí. Sí, aquí está a la izquierda del templo. Sí. Está la de Padre Ayala. Que aquí fue que se trajo, ahí está. Sí. Entonces, Jesús Padre Ayala, entonces aquí se supone el 22 de agosto de 1879. 90 años después de su nacimiento. Vivió 90 años. Dios le dio mucha salud, porque en esos tiempos el promedio de vida andaba por los 55 años nomás. Vivió 90. Y él vivió 90. O sea que duplicó la esperanza de vida. Y el Padre Ayala es un ejemplo también de que se integró a la comunidad y trabajó. Lógico. Hay que reconocer, y nosotros San Cristóbal tenemos que darle ese reconocimiento y tenerlo presente, ¿no es verdad, Eugenio? Trabajó mancomunadamente con la población, con la sociedad de San Cristóbal de ese tiempo, y siempre estuvo apoyando toda acción en contra de los haitianos, con los intentos de invasión que hubo post declaración de la independencia nacional. Estuvo bien activo el Padre Ayala para evitar que volviera de nuevo a caer la República Dominicana en manos de los haitianos. De hecho, San Cristóbal se convirtió en un cantón importante para combatir la independencia. Y mira, un dato importante: en este templo, William, en este templo que estamos nosotros acá, se reunió Francisco Sánchez Rosario con Pedro Santana el 9 de julio de 1844. O sea, poco después que Sánchez le había dado un golpe de estado a Bobadilla en la Junta Central Gubernativa. Entonces, cuando Santana se enteró, que estaba en Sabanagüey, en Baní, de que habían depuesto a Bobadilla, ordenó algunas cosas ya a su ejército y marchó a Santo Domingo para darle el contragolpe a Sánchez. Y Sánchez intentó evitar que eso sucediera, incluso le ordenó a José Joaquín Puello, que era el jefe de armas, comandante de Santo Domingo, que viniera al encuentro, no a combatir a Santana, sino a persuadirlo de que... Y él se negó, porque eso podría ser
prácticamente un suicidio, enfrentar a Santana. Sí. Entonces Sánchez vino personalmente al encuentro que es San Cristóbal para persuadir a Santana de que no abandonara, que dependía la soberanía de que él se mantuviera en Asua. Que se mantuviera en Asua. En Asua. Pero Santana estaba bien claro de que lo que menos quería él y los conservadores era un liberal en el gobierno. Entonces, como el burro mañoso dice en el campo, no. Y aquí Sánchez le dio muela, como yo digo a los muchachos en aula, yo creo que le dio más muela que a Balbina, su esposa, para conseguírsela. A ver si Santana desistía, y Santana sencillamente continuó, tuvo Sánchez más bien que acompañarlo de retorno a Santo Domingo, y el 12 de julio se produjo el contragolpe a Sánchez y había subido el 9 de junio. No, a Bobadilla. Un contragolpe a Sánchez. Porque Sánchez el 9 de junio le da un golpe de Estado a Bobadilla. Y el 12 de julio, un mes y 3 días después, Santana le da el contragolpe a Sánchez. Y ahí se queda como presidente, que en ese gobierno que se produce la firma de la Constitución hasta el 6 de noviembre, que es cuando se vota la Constitución, y el 13, una semana después, Santana es proclamado oficial y constitucionalmente presidente de la República, que pasa a ser el primer presidente constitucional de nuestro país. Estaríamos hablando entonces el 13 de julio. No, el 13 de septiembre. O sea, septiembre. Una semana después que se votó la Constitución, que fue 6 de noviembre, 7 días después, 13 de noviembre. Ok. Entonces Santana es proclamado presidente constitucional. Pero ya lo era presidente en la Junta, de facto, obviamente. Sí. Por el golpe de Estado que le dio, el contragolpe que le dio a Sánchez. Pero también hay un detalle también, que cuando se firma la Constitución el 6 de noviembre de 1844, ahí hay un forcejeo con el asunto de ese artículo 210. Claro. Que aquí Pedro Santana impone que se ponga ese artículo. La constituyente se iba a reunir en Santo Domingo. Todo estaba planeado, pero entonces Santana comenzó a influenciar a muchos de ellos, llámese con soborno o con otro tipo de acciones. Y eso entonces lo que lo lleva a ellos a decidir trasladarse a la villa de San Cristóbal, que era un pueblo pequeño, tranquilo, para legislar acá de manera ininterrumpida. Pero obviamente de la misma forma que los legisladores se trasladan a San Cristóbal, también lo hace la influencia de Santana. Y aquí continuó la presión. De tal modo que por más que se discutió y se quiso evitar que se integrara el artículo 210, Santana se negaría a mover un machete, por así decirlo, militarmente, si la Constitución no se le integraba un artículo de esa naturaleza que le diera poderes sin límite al mandatario, y él obviamente quería ser el presidente. Entonces de ahí que los legisladores se vieron precisados, compelidos a tener que incluir el artículo, porque ¿de qué dependía la soberanía en ese momento? Prácticamente el ejército de Santana. O sea, Santana era una pieza clave en ese juego. Tenía el control en ese momento. Correcto. Entonces de ahí que se aprobó la Constitución con un artículo que obviamente eliminaba los 209 restantes. Una Constitución que iba a ser de las más liberales que iba a tener el continente americano. Pero que ese artículo fue aquí que se impuso. Sí, claro. Fue ideado por Bobadilla. Santana se encargaría de hacer que lo integre. Porque los conservadores no querían ni gobiernos liberales, o que si ellos fueran a gobernar hubiera un Congreso que lo limitara. Y querían tener todo el poder, alegando que estaba en estado de guerra y que si el poder ejecutivo no podía movilizar la fuerza y los recursos a su antojo en un momento determinado, entonces el país quedaría a merced de que lo que se tomara una decisión en el Congreso podía estar bajo el dominio de nuevo de los extranjeros, en este caso de haitianos. Bueno, así nació nuestra patria, así estamos. Lamentablemente, y aquí nuestro reconocimiento al Padre. Que eso hay que después Jesús, rescatarlo para que se pueda ver mejor la inscripción. Perfecto. Una vez que se restaure este templo, ponerle con letra dorada encima del bajo relieve. Pero dice como que la aurora del pueblo. Sí, hay un mensaje, una retórica ahí, obviamente. Ahí está, el Padre Jesús, Padre Ayala, es el fundador de San Cristóbal. Y aquí estamos en la iglesia que él construyó, que él promovió y que también aquí él dio clase. El padre nos decía que posiblemente el 6 de noviembre, cuando se firmó la Constitución,
el padre Jesús Ayala trajo a los constituyentes a dar gracias en esta iglesia, se supone. Sí. Es una apreciación que Lógico, tiene, y yo creo que tiene, que tiene sentido, claro, porque el agradecimiento siempre es eterno. Después de un acto tan importante como es el acta de nacimiento de una nación, que es la Constitución, así como tenemos nosotros, cada persona un acta de nacimiento dice cuándo nacimos, cuál es nuestro nombre, pues obviamente había que dar gracias a Dios. ¿Y cuál era el templo de San Cristóbal? Esto, precisamente al lado donde estaba votando la Constitución. Entonces lo más lógico era pues venir a agradecer a Dios por haberle dado al país su acta de nacimiento, su carta magna, su ley fundamental, su ley de leyes, entre otras denominaciones que tiene la Constitución. Gracias. Aclarar, William, Ajá, que lo de fundador de San Cristóbal para Ayala es porque fue el primer representante, el primer diputado que tuvo San Cristóbal. Sí. O sea, San Cristóbal como comunidad existía desde antes del padre Ayala. Existía la común. Claro, porque la gente existía con su cultura. Okay. Pero él es quien ayuda a alcanzar ese grado jurídico de común y es el representante. Entonces, en ese sentido, valga la aclaración. de fundador de San Cristóbal. Perfecto, ahí está.